al módulo 1. Este módulo trata de los adultos mayores en situaciones de emergencias y desastres. Los adultos mayores constituyen un grupo de características diversas, siendo la mayoría de estos especialmente vulnerables ante la ocurrencia de emergencias o desastres, en especial aquellas personas que han sufrido o están sufriendo una disminución progresiva en sus facultades corporales. Suelen tener dificultades para adaptarse a situaciones de crisis y perturbadoras en su vida cotidiana. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, considera, entre otros aspectos, que se debe tener en cuenta los siguientes datos claves referentes a los adultos mayores en situaciones de emergencias o desastres. La edad por sí sola no hace vulnerable a la persona. Lo que contribuye a estas son ciertos problemas comunes como la pérdida de energía, la menor tolerancia de la actividad física, las limitaciones funcionales y la percepción sensorial disminuida. La forma como impacta una emergencia o desastre en los adultos mayores depende mucho de sus características individuales y de su contexto particular, del tipo de peligro al que enfrentan, la atención prioritaria o no que se les brinda. Aproximadamente de 20% a 30% de las personas mayores de 60 años tienen una o más discapacidades, ya sean físicas, mentales o sensoriales. Este porcentaje aumenta con la edad a más de 50% en los mayores de 80 años. Las limitaciones en la visión y la audición son muy importantes para enfrentar las emergencias y desastres. En ese contexto, cerca del 35% de las personas mayores tienen alguna discapacidad visual o auditiva. Las limitaciones para movilizarse aumentan la vulnerabilidad de los adultos mayores, dificultando la evacuación en caso de emergencias y desastres. Los problemas de salud mental son comunes en los adultos mayores, contribuyendo a incrementar la sensación de impotencia para actuar en situaciones generadas por eventos adversos. La gran mayoría de adultos mayores habitan una vivienda poco segura, especialmente en las zonas rurales. Sus viviendas tienden a estar deterioradas y con poco o ningún mantenimiento, aumentando la vulnerabilidad ante los peligros. Los adultos mayores en la gestión reactiva. Los adultos mayores, a pesar de las vulnerabilidades que enfrentan, tienen destrezas y conocimientos que contribuyen al desarrollo de planes y estrategias de preparación, respuesta y rehabilitación. Su participación e involucramiento en los programas de gestión reactiva les permite disminuir sus vulnerabilidades y contribuir con su experiencia y conocimientos a las acciones planificadas por las autoridades locales. Teniendo en cuenta la fenomenología de nuestro país y la distribución estadística de las personas adultas mayores en el territorio nacional, surge una interrogante básica respecto a la gestión reactiva y a los adultos mayores. ¿Qué acciones específicas están adoptando las autoridades nacionales, regionales y locales para incluir en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación a los adultos mayores? Los adultos mayores en la preparación. Localizar e identificar la ubicación de los adultos mayores en la comunidad o en el distrito, principalmente a través de acciones de empadronamiento y estadística oficial. Identificar algunas de sus necesidades como por ejemplo la de movilidad, prever transportes accesibles, sillas de ruedas, soportes para movilizarse, anteojos de aumento, entre otros. Asegurar la provisión de medicamentos básicos para algunas enfermedades crónicas como, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades del corazón, colesterol alto, adquirir alimentos conocidos, culturalmente aceptables y digeribles, teniendo en cuenta los problemas digestivos y dentales que sufren los adultos mayores, capacitar a los adultos mayores para que desarrollen acciones de sensibilización en sus comunidades y barrios, ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. Fomentar la formación de brigadas entre los adultos mayores.
para que estén en capacidad de contribuir con su experiencia y sapiencia en acciones de preparación, respuesta y rehabilitación a sus pares y a otros miembros de la comunidad, especialmente a niños y niñas, formar a los voluntarios en emergencia y rehabilitación, ver en asistencia a los adultos mayores en situaciones de emergencia o desastre, involucrar a los grupos de adultos mayores formalmente constituidos en las acciones de preparación ante emergencias y desastres. Los adultos mayores en la respuesta, relacionar a las personas adultas mayores que se encuentran solas con familias de apoyo durante la emergencia. Constituir equipos de voluntarios en emergencia y rehabilitación para ubicar a los adultos mayores empadronados y cuyo paradero se desconoce. Ubicar a los adultos mayores en albergues temporales cuando no reciben de parte de sus hijos o familiares un ambiente seguro para su integridad. Proporcionar alimentación aceptable y digerible para el adulto mayor. Asignar algunas tareas, según su capacidad, para que sean desarrolladas por los adultos mayores en los albergues temporales. Considerar que, por problemas circulatorios, los adultos mayores pueden requerir mayor cantidad de ropa de abrigo. Establecer centros de entrega de ayuda humanitaria de fácil acceso para los adultos mayores, organizar equipos de entrega de ayuda humanitaria especialmente para adultos mayores, considerar los problemas de movilidad de los adultos mayores y trasladarlos en vehículos de fácil acceso, contar con personal de salud que atienda prioritariamente a los adultos mayores, entregar los implementos necesarios para que los adultos mayores puedan preparar sus propios alimentos, de ser el caso, conformar un equipo de voluntarios que ubique a los familiares de los adultos mayores que se encuentran en situación de abandono, como consecuencia de la emergencia o desastre, proteger a los adultos mayores de situaciones de robo y maltrato. Los adultos mayores en la rehabilitación, apoyar a los adultos mayores en la normalización progresiva de sus medios de vida, a través de diferentes proyectos, incluir a los adultos mayores en programas de capacitación, orientados al bienestar propio y de la comunidad, orientar a los adultos mayores que tienen a menores bajo su custodia, apoyar a los adultos mayores para que obtengan la documentación necesaria en caso de haberla perdido, priorizar la reunificación familiar, monitorear el regreso del adulto mayor con sus familiares, incluir a las personas adultas desnutridas en programas especiales de suplementos alimentarios, desarrollar programas de intervención psicosociales que incluyan a los adultos mayores. Contribución de los adultos mayores en la gestión reactiva. Los adultos mayores están en capacidad de convertirse en actores importantes para la gestión reactiva y contribuir a la resiliencia de sus comunidades, compartiendo la memoria histórica propia de las personas de avanzada edad y el conocimiento de las características y fenomenología de sus entornos, contribuyendo de esta manera a la toma de decisiones. Según sus capacidades pueden formar brigadas de voluntarios para que desarrollen acciones de sensibilización y capacitación a la comunidad, entre otras, referidas a medidas de preparación ante la recurrencia de fenómenos que les afectan, reducción de vulnerabilidades, apoyo para elaborar planes familiares de emergencia, estrategias y dinámicas para contribuir a reducir el estrés postraumático en niños y niñas. Apoyo a padres y madres en el cuidado de niños y niñas en albergues temporales, organizar a los adultos mayores para que se protejan entre ellos y defiendan sus derechos, conformar grupos de apoyo para los adultos mayores ante situaciones de emergencias y desastres que no cuentan con familiares que les den protección, apoyar en el reparto de ayuda humanitaria, empadronar a los adultos mayores de la comunidad, elaborar un registro de los adultos mayores que requieren asistencia para movilizarse, organizarse para brindar asistencia a los adultos mayores con necesidades especiales, apoyar a los ejercicios de evacuación.
Desarrollar algunas tareas en los albergues temporales.